Vamos a hablar brevemente sobre el cónclave más largo de la historia. El cónclave, la elección papal. Este tuvo lugar en 1268 y pues bueno, todo esto viene, ¿no? A raíz de que en, muy pronto, el 7 de mayo, va a empezar el próximo cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Y hay una anécdota curiosa, ¿no? Sobre esta elección, este tipo de elecciones papales. Esto se dio pues tras la muerte de Clemente IV. eh, Fue el cónclave más tenso de la historia de la Iglesia Católica. Recordemos que aquí ya había pasado el cisma de Oriente, es decir, la Iglesia Ortodoxa ya se había separado de la Iglesia de Roma, es decir, el rito latino del rito griego, ¿no? Clemente IV murió el 29 de noviembre de 1268 y fue papa solamente 3 años, de 1265 a 1268. Es- Era un religioso francés que trabajó como jurista para el rey Luis IX antes de hacerse sacerdote, y al morir su esposa hacia 1256 se convirtió en sacerdote y más tarde en obispo, ¿no? Trabajando en distintas partes de Francia, es uno de los papas franceses que hay en la historia. Clemente fue nombrado papa in absentia, perdón, es decir, mientras se encontraba fuera de Italia, bueno, de lo que ahora es la península itálica, ¿no? En misión diplomática en Inglaterra. No existe Italia, no existe Inglaterra, eran reinos, ¿no? Eh, en su breve papado de 3 años centralizó la autoridad en la figura papal y decretó que todos los nombramientos occidentales de la Iglesia Católica pertenecían justamente a Roma. Pero bueno, ¿por qué fue tan complejo este cónclave? A su muerte, la siguiente elección papal requería una mayoría de 2/3 de los votos de los cardenales, algo similar a lo que pasa en el cónclave moderno, ¿no? Sin embargo, esta cifra empezaba a ser imposible, ya que las facciones se vetaban. Para quien haya visto la película de Cónclave, la película del año, eh, no sé si fue pasado o este año, muy buena, explica más o menos el proceso del cónclave. Verán que normalmente unos cardenales vetan a otros, ¿no? Por miedo a que llegue uno muy conservador, o por miedo a que llegue otro muy reformista, se hacen como bandos, ¿no? En este caso, pues hay un número muy reducido, con derecho a voto, 20, lo que significaba que el nuevo papa debía conseguir al menos 14 votos favorables, ¿no? 2/3. Para este cónclave, para que se hagan una idea, en este cónclave van a participar 135 cardenales. 108 de ellos fueron nombrados por el Papa Francisco, lo que ya nos indica por dónde puede ir el resultado. Bueno, ahorita retomamos el cónclave actual. Al principio votaban cada día, pero más adelante lo hacían 1 o 2 veces por semana, y ya después pues lo hacían después de varias semanas, ¿no? Cada bando intentaba traer cardenales contrarios con promesas políticas, más políticas que espirituales, que es lo que pasa en el cónclave moderno, ¿no? Al cabo de casi 3 años de discusiones, las autoridades y habitantes de Viterbo, la ciudad donde estaba llevándose a cabo el cónclave, ya estaban desesperados. A costa de la muerte de 3 cardenales y con consecuencias que persisten hasta hoy, incluido el propio nombre de cónclave. Este es el Palacio Papal de Viterbo en Italia. Eh, un cónclave muy complicado, ya que aunque el Palacio Papal de Viterbo era más modesto que el Vaticano moderno, los cardenales estaban bien alojados y alimentados a expensas de las arcas de la ciudad, que se vacían al tener que mantener a los eclesiásticos y a su séquito, porque pues los cardenales que estaban allá adentro votando tenían que comer diario, ¿no? Obligando a aumentar los impuestos sobre los ciudadanos. Aunque no había ninguna norma que establecía que las ciudades donde se celebraban los cónclaves tuvieran que apoyar a los cardenales, pues esto se hacía como cortesía por parte de los habitantes, ¿no? Pero la paciencia de la población llegó a un límite. En su primer acto, el podesta de Viterbo, la autoridad local, redujo las raciones de comida y agua que se le daban a los cardenales, pues para presionarlos, ¿no? Entonces se decidió trasladar la votación estancada al Palacio Papal en lugar de la Catedral de la ciudad. Desde allí los cardenales quedaron encerrados hasta llegar a un acuerdo. Así surgió el nombre de cónclave, del latín cúnclave, que significa con llave, cerrado, ¿no?
revela la fuente española. La idea era evitar que los miembros de la iglesia salieran en busca de comida, bebida o distracciones, ¿no? De hecho, hoy en día, pues se supone que no tienen como acceso a sus comunicación con sus familiares afuera del Vaticano, tienen limitado el uso de la tecnología, etcétera, ¿no? Sobre todo para que no se filtre el resultado del cónclave hoy en día. Como consecuencia, cuando terminó el verano de 1270, comenzaron las lluvias otoñales y el frío invierno en la región. 3 cardenales murieron debido a las precarias condiciones, el racionamiento y la vejez. Este era Gregorio X. Habemos Papa. Después de casi 3 años de disputas estancadas, de la muerte de 3 de los 20 cardenales que participaban, la solución llegó de una manera inesperada. Incapaces de alcanzar un consenso, decidieron delegar la elección a un pequeño comité de solo 6 miembros, de los originales 20, ¿no? Formado por una proporción equilibrada. Esta reducción facilitó la elección, así como el hecho de que el grupo estuviera lejos de la mirada de los cardenales más influyentes, que ponían sus intereses personales ante todo. Así surgió el inesperado elegido, Teobaldo Visconti, un hombre que no pertenecía al colegio cardenalicio y que ni siquiera se encontraba en Italia en ese momento, bueno, en la península itálica, ¿no? Sino en una cruzada en Tierra Santa. Según el artículo, Visconti era un hombre ajeno a la curia, sin fuertes implicaciones políticas y totalmente ajeno a los intereses de la geopolítica europea que había marcado el rumbo del cónclave. Esto, unido a su fama, el hombre piadoso lo convirtió en un candidato ideal para poner fin a la crisis. El nuevo papa fue ratificado por el Colegio Cardenalicio en septiembre de 1271, poniéndole fin a la elección papal más larga de la historia, 2 años y casi 9 meses después de la muerte de Clemente IV. Visconti, por su parte, fue informado de que era el nuevo papa de la iglesia, cuando aún estaba en la cruzada. Al principio no quería irse, finalmente se le explicó lo difícil que había sido llegar a un consenso y se le convenció de que delegara sus funciones y partió hacia la península itálica. Visconti tomó el nombre de Gregorio X, que es este de acá, y fue coronado en la Basílica de San Pedro. Su papado duró desde 1271 a 1276. Fíjense, duró 5 años y tomaron 2 años en elegirlo, casi 3 años. Fue reconocido por reformar la Asamblea de Cardenales que elegía al Papa y por trasladar la curia de nuevo a Roma, ¿no? Bien curioso, ¿no? Y hablamos hoy de este cónclave porque da origen como al cónclave moderno, ¿no? En este cónclave moderno, pues va a haber 135 cardenales, 108 de ellos fueron nombrados por Francisco. Solo los altos cargos dirigentes, conocidos como cardenales, con menos de 80 años, podrán formar parte de la elección, ¿no? Es decir, tienen que ser menores de 80 años. Los 2 conclaves anteriores, el de 2005, que eligió a Benedicto XVI, y el de 2013, que eligió a Francisco, duraron 2 días, ¿no? O sea, fueron muy breves. Aunque hay pocas posibilidades de que el próximo sumo pontífice sea latinoamericano como su predecesor, 23 cardenales de América Latina formarán parte de la decisión, ¿no? Bueno, acabamos de tener un papa latinoamericano, que fue Francisco. Los cardenales latinoamericanos tampoco son precisamente los que marcarán tendencia. Hay algunas figuras importantes. Otros cardenales latinoamericanos que no entran al cónclave por tener más de 80 años también cuentan con una gran influencia. Es decir, aunque no voten, pues tienen influencia sobre los cardenales que sí voten. Y aquí está muy bueno este mapa. 23 cardenales de América Latina participarán en el cónclave, ¿no? 2 de México, 1 de Nicaragua, 1 de Cuba, 1 de Colombia, 1 de Ecuador, 1 de Perú. Bolivia se nos quedó sin ni Bolivia ni Venezuela. Fíjense cómo aquí tiene mucha influencia Brasil, 7 cardenales es muchísimo, ¿no? Chile 1 cardenal, Argentina 4, Argentina tiene también bastante, lo doble de México. Paraguay 1 y Uruguay 1, ¿no? Entonces los que no tienen representación son pues Panamá, El Salvador, por aquí Panamá, El Salvador y ¿quién es? Belice, este tipo de países y las Guyanas, ¿no? Entonces en ese sentido, pues los 23 cardenales latinoamericanos con voto en el cónclave, pues son esos que acabamos de nombrar, por ejemplo, de México, Brasil, ¿no? Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Mira, uno de Haití por ahí. Fíjense, ¿no?
Pero Brasil es el que más influencia tiene. Aparte del hecho de que fue Francisco quien hizo cardenales a la mayoría de ellos, a muchos los conocía personalmente. Es decir, los cardenales, perdón, latinoamericanos tienen tendencia a ser continuistas hacia el legado de Francisco. Es decir, pro, proclives a votar por un cardenal reformista, como lo fue Francisco, ¿no? Eh, el cardenal Carlos Aguiar es el latinoamericano que tiene más peso dentro del cónclave. Este cardenal afirma que tiene uno de los perfiles más acreditados, su autoridad dentro del episcopado mexicano. Bueno, por ahí un mexicano, ¿no? En 2018 fue designado como arzobispo primado de México, el cargo más alto en la jerarquía católica mexicana. De hecho, este cardenal fue el que sustituyó al demoníaco Norberto Rivera. Ya hablamos de Norberto Rivera en los podcasts pasados, ¿no? Y también por ahí está Fernando Chomali de Chile, también muy influyente. Odilo Scherer de Brasil. Y fíjense, están en el límite de edad, poco menos de los 80 años. Daniel Sturla de Uruguay. Y bueno, esos son los más influyentes de Latinoamérica. Será en la Capilla Sixtina donde los cardenales ejercerán su voto. Antes del cónclave tienen lugar una serie de congregaciones en las que participan 183 cardenales y de ellos 120 electores. 2 cardenales con derecho al voto no participarán en las congregaciones. En estas congregaciones, que comenzarán al día siguiente del fallecimiento de Francisco, es decir, ya comenzaron, se discute sobre el futuro de la Iglesia. No es un parlamento como tal. Por su parte, se explica que las congregaciones previas al cónclave sirven como una plataforma en la que surgen algunos candidatos, ¿no? Es decir, es como un precónclave, ¿no? Jorge Bergoglio tuvo un papel muy destacado en las congregaciones generales previas a su elección. Entonces es importante, ¿no?, las discusiones que se tienen antes del cónclave. Hay otros importantes como Leonardo Sandri de Argentina, que no vota, ¿no?, porque ya tiene más de 81 años, pero influyen en los votantes, ¿no? También Francisco Javier Errázuriz, de 91 años, de Chile. Y bueno, en fin. Entonces, por eso es proclive que el cónclave elija un papa favorable a la continuidad con el papado anterior. Es como la forma en que el papa en turno se blinda ante su futuro deceso. Y bueno, si quieren como una mejor explicación de cómo funciona más o menos el sistema del cónclave, vean la película de Cónclave. Es muy buena, la verdad es que es muy buena. Es un proceso cerrado, ¿no? Así como en la película. Hay altercados dentro, porque también es político el asunto. Hay muchos intereses sobre quién va a ser el próximo papa. Es una elección impredecible, es decir, a veces uno que puede ser favorito previo al cónclave resulta no ser elegido y es elegido uno diferente, ¿no?, al favorito, ¿no? Alrededor del 80% de los cardenales con derecho a voto fueron nombrados en los últimos 2 años por el Papa Francisco, es lo que dijimos, ¿no? Por eso es que es probable que Tagle, el filipino que era muy cercano a Francisco, pues pudiera ser elegido, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, pero no es seguro, ¿no? Es impredecible. Al final la decisión recae en la mayoría del cónclave. La película de Cónclave pues también presenta a los cardenales como seres humanos falibles que compiten por el poder, ¿no? Eso es muy bueno de la película, porque de repente el Vaticano, que es una institución muy cerrada y muy desapegada de la gente común, aquí en la película pues los pone que tienen problemas humanos, ¿no? Que también lloran, que también ríen, que también tienen intrigas, que también tienen envidias, ¿no? Eh, eso es lo que hace muy buena esta película, ¿no? En la película, bueno, para quien ya la haya visto, sin decir realmente los spoilers, pues hay intrigas entre los principales contendientes al papado, que son dos. Uno que tiene mucha, está muy, muy empeñado en ser papa, y el otro, que es el cardenal Lawrence en la película, él no quiere ser papa. Ya verán, quien no haya visto la película, verán que
el que no quiere ser papa, pues es el protagonista realmente de la película, porque se va a dar cuenta que aunque no quiere ser papa, lo mejor que puede hacer es aceptar el cargo con tal de que el otro no lo sea, porque el otro va a ser muy dañino para la institución. Eso es lo que maneja la película, ¿no? Entonces, bueno, pues una muy buena película. La verdad es que yo hasta pensé que se iba a llevar algún Oscar, no se lo llevó, creo. Pero en fin, entonces, de ahí viene el cónclave, bueno, como el cónclave ya que conocemos. Eh, Se piensa que este cónclave va a ser corto, como lo fueron los dos anteriores. Es como una costumbre que se ha estado haciendo en los últimos cónclaves, que no se extienda tanto. Entonces esperamos que para el 9-10 de mayo ya se escuche la Vemos Papa y esta intriga de quién es el nuevo pontífice de Roma termine, ¿no? Y aunque no le guste a mucha gente, sobre todo los no católicos, yo no soy practicante católico, pero entiendo, pues desde la historia, desde lo que he estudiado de historia, lo poco mucho que he estudiado de historia, entiendo la importancia del pontífice, ¿no? El pontífice viene de puentes, ¿no? Del latín, y no solo, el pontífice no solo es el puente entre la iglesia y los creyentes, es un puente político también, ¿no? Porque el Vaticano, nos guste o no, seamos católicos o no, influye muchísimo en la geopolítica mundial, ¿no? Las posturas del Papa influyen muchísimo y además algo muy importante a tomar en cuenta es que la Iglesia Católica, aunque fue bélica por muchísimos siglos, no solo años, siglos, en cambio ahora es la que, o al menos los últimos papas, han promovido el antibelicismo, al menos directamente en sus discursos. Es decir, el podcast que entra lo quiero hacer de los papas que estuvieron en los dos conflictos mundiales, que fue Benedicto XV y Pío XII, me parece. De ahí me puedo equivocar. Eh, Ellos dos pues tuvieron mucha influencia en que el conflicto se determinara de cierta forma o no. Entonces, aunque no lo creamos, pues el pontífice tiene no solo es una autoridad religiosa, también es una autoridad política. Recordemos que antes de la Ciudad del Vaticano moderna eran los estados pontificios, ¿no? La Ciudad del Vaticano moderna surge en la época de Mussolini, que les da la autonomía, pero los estados pontificios por siglos tuvieron una injerencia muy fuerte no solo en Europa, ¿no? La mayor parte del mundo. Entonces, aunque no sea de nuestro agrado la Iglesia Católica, pues hay que estar atentos a quién es elegido en el cónclave, porque no por decir ninguna otra religión o grupo político, pero podremos ver todavía la influencia de la religión en general en los conflictos bélicos, ¿no? Eh, es importante que Francisco se haya reunido con el pontífice ortodoxo, digo, con el patriarca, es patriarca ortodoxo, porque eso pues significa, es muy simbólico, ¿no? En muchos siglos eso no se hubiera imaginado, ¿no? Y también Francisco se reunió con líderes del Islam, ¿no? Entonces eso también es muy simbólico. Eh, y aquí pues miren, el Papa Francisco tuvo diálogos con líderes islámicos, particularmente con el gran imán al-Ashar Ahmed el-Tayeb, ¿no? Ese diálogo culminó con un documento sobre la fraternidad humana. El encuentro fue en 2021, fue en Irak, y se reunió con uno de los líderes y también se reunió con el ayatollah. Entonces, en 2024 se reunió con Mohamed Alisa, secretario general de la Liga Musulmana Mundial, y finalmente el Papa llamó a los líderes a la paz, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Porque el hecho de que el Papa se reuniera, mira, por ejemplo, aquí con un ayatollah y aquí con otro líder musulmán, eh, en Emiratos Árabes. Oye, se me fue aquí. Pero es muy relevante, en serio es muy relevante. Porque la Iglesia Católica puede tener
eh, un papel importante en que esto no estalle, en que ya sabemos en que el tercer conflicto mundial no estalle, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí está con Ali al-Sistani y es un líder musulmán chiita. Esto fue en Irak. Recordemos que los chiitas pues, están del lado de Irán, de Irak, y los sunitas de este lado están del lado de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, esto fue en Emiratos Árabes. Este es un líder sunita. Entonces, el hecho de que Francisco tratara de transmitir su mensaje de paz hacia los sunitas, hacia los chiitas y hacia los ortodoxos, eh, aunque no lo crean, sí contribuye mucho a que haya una paz duradera y que al menos no estalle esto como ha estado cerca de estallar en el mundo, ¿no? Sabemos que hay conflictos actuales que no se han podido concluir, como el de Ucrania y Rusia. Sabemos que hay conflictos que no van a concluir a corto plazo, como el que hay en los territorios de Israel y Palestina. Entonces, el hecho de que haya un papa no belicista, de que promueva un mensaje de paz entre las distintas religiones, pues es importante. Es importante, seamos o no de una religión u otra, ¿no? Seamos musulmanes, ortodoxos, católicos, ¿no? Y pues cerramos el podcast con esta imagen, ¿no? De Francisco con el patriarca de Oriente, patriarca Kirill de Oriente. Entonces, pues esperemos. Lo único que podemos esperar como no practicantes es que el próximo pontífice sea alguien que pues que traiga un mensaje pacífico, que traiga un mensaje no bélico, ¿no? Porque en estos momentos el mundo no necesita más mensajes bélicos, no necesita más agresiones entre las religiones. Eso es, yo creo que lo que necesita el nuevo pontífice. ¿Quién será? ¿Quién sabe? No lo sabremos. No se sabrá hasta que el cónclave así lo designe. Yo creo que va a ser el filipino Tagle, pero puede haber una sorpresa. Entonces cerramos con esta imagen, con la imagen de Francisco, el patriarca ortodoxo, con la imagen de Francisco y el líder suní, y con la imagen de Francisco y el líder chií, ¿no? Y esperando que el próximo pontífice sea un pontífice de paz. Sea un pontífice de paz. Ni modo, Nostradamus. Yo personalmente no creo en tus predicciones. Pero bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.